pues la ayude y esté con ella. Muy bien, ¿estamos preparados? ¿Sí? Y agarraros bien a vuestro asiento porque vamos a hablar hoy. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. En la serie de mensajes que estamos dando sobre el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, el Hijo unigénito del Padre, el Creador del mundo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de Él, de su persona, de su amor, de su cariño hacia nosotros, ¿verdad? De su misericordia. ¿Qué puedo decir de su humillación, de lo que Él hizo en aquella cruz, negándose a sí mismo y tomando forma de siervo y se ha hallado en la condición de siervo, morir como un malhechor, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Qué puedo decir de Él? Que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Venció la muerte, venció al pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció a los que se oponían, vencedor por nombre y por carácter. ¿Qué puedo decir de Él? El más hermoso entre los hijos de los hombres. Me gustaría que pudiéramos conocerle más y por eso esta serie de mensajes hoy nos lleva a Juan capítulo 12 y poder profundizar en este texto. Dios nos bendiga, el Señor nos haga ver la hermosura de su palabra. Empezando en el versículo 23, Jesús le respondió, en el versículo 20, no en el 23, en el 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decían esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero respondieron a la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aunque por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos
no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestro corazón. Encontrarnos al Señor Jesús en esa última semana, acercándose el día de su muerte. Ha entrado triunfalmente en Jerusalén. Las personas han clamado diciendo: Hosana, bendito el que viene, el Hijo de David. Sabían que era el Mesías, algunos decían que era el profeta, pero la realidad es que la expectación de este Jesús ha hecho que toda Jerusalén se levante y esté habiendo un gran movimiento de las masas. Muchos se han reunido en la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. La gran fiesta, como dice en el griego el Shabbat o Shabbaton, el gran Sabbat, el gran sábado. Hay mucha expectación, no solo de judíos, sino también de gentiles. Por eso llegamos aquí a ese versículo 20, donde se nos dice que había un grupo de helenos, de griegos. ¿Qué hacían en Jerusalén? Bueno, no lo sabemos. Tal vez eso ni tan siquiera sea importante. A lo mejor fueron de turismo, como muchos, ¿verdad?, que van a visitar Jerusalén de turismo. A lo mejor estaban ahí, pues, haciendo negocios. No sabemos lo que hacían estos griegos gentiles, pero hay algo que la Biblia nos revela. Habían oído hablar de Jesús. Y me es interesante la manera que tuvieron de intentar acercarse a Él. Fueron primeramente a Felipe. Su nombre es griego, así que muy probablemente pudiera ser eso, que les dio cierta confianza. Tal vez sea porque hablaban en griego. Recordad que el griego en aquel tiempo era como el inglés de nuestros días, ¿verdad? El idioma que el Señor Jesús hablaba era el arameo, derivado de la familia del hebreo, de las lenguas hebraicas, pero el griego era la lengua vernácula, la lengua internacional, por así decirlo. Estos griegos se acercan, quieren hablar con Jesús, quieren tener una entrevista, han oído de Él. Le rogaron, dice el versículo 13, le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué hermosa petición. En una de las iglesias que prediqué hace años, habían puesto un pequeño letrerito en el púlpito que decía en inglés: Sir, we want to see Jesus. Traduzco: caballero, queremos ver a Jesús. En otras palabras, aquel que estaba predicando detrás de ese púlpito no era él a quien quería ver la congregación, no era el personaje. Desde el púlpito, las personas querían que Jesús fuera expuesto, exaltado e engrandecido. Queremos ver a Jesús. Y eso, amados míos, es lo que debe haber en cada uno de nuestro corazón, de nuestra alma. Querer ver a Jesús. Porque es Él el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es ningún predicador, no es ningún teólogo, no es ningún hombre religioso, ningún santo, ninguna virgen, no es ningún político, menos ellos, no es nadie sino Jesús. Por eso tenemos que ver a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Y por eso el deseo de estos griegos de ver a Jesús. Si el hombre tuviera ese deseo, qué diferente sería nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad movida por el populismo y por... ¿qué palabra puedo usar? Tan siquiera puedo usar la palabra héroe, heroicidad. Tan siquiera esa palabra. Es que te das cuenta que la gente sigue a personajes, artistas de cine, porque son guapos, ricos y famosos, a deportistas. Yo digo Messi, todo el mundo conoce a Messi. Todo el mundo. Digo Felipe, el apóstol, y ese quién es. Ya, no solo futbolistas, sí, también políticos, buenos hombres. Incluso predicadores, nosotros evangélicos, ¿verdad? Hay ciertos predicadores que están más de moda que otros. Y parece que necesitamos a un referente, a ese referente que quiero imitar, que quiero ser como él. Algunos se ponen la camiseta con Messi, con el número. Otros se peinan de la misma manera que Leonardo DiCaprio. Todavía no es calvo, ¿verdad? De los personajes. Otros se ponen de una manera imitando a ese mentor. Queremos ver a Jesús. Sí, nuestro mentor, nuestro líder, nuestro guía, nuestro héroe es Cristo. Vamos a imitarle, vamos a conocerle, vamos a amarle, nuestra vida cambiará. Vivimos una sociedad que ha ridiculizado a Jesucristo, que le insulta, lo rebaja, o lo vuelve en algo que no es. Y aún dentro de las iglesias, Jesucristo es un perfecto desconocido. Se conoce más a ciertos predicadores por su buena labia que al Señor al cual sirven. Queremos ver a Jesús. No fueron los primeros gentiles que se acercaron. ¿Recordáis un poco cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes? Vinieron unos magos. No sabemos cuántos eran. No eran Melchor, Gaspar, Baltasar y se cayó. No eran ellos. No eran esos tres. Bueno, la tradición nos da esos nombres. Tan siquiera sabemos si eran tres. Pero sabemos que unos estudiosos de los astros vinieron desde el lejano oriente porque vieron una estrella que les guió a donde había nacido el Mesías. El Antiguo Testamento habla de una estrella y refiere a la estrella como la señal del nacimiento del Mesías. Y esos hombres trajeron regalos con ellos que hablaban de lo que iba a hacer ese niño de Belén: oro, incienso y mirra. Eran regalos proféticos. El oro habla del rey. Él era el rey de los judíos, el rey de reyes. Él era el que había venido a establecer el reino. Oro, incienso, como sacerdote. Ese olor de suavidad que sube a la presencia de Dios, porque Jesús es el sacerdote eterno. De hecho, en Hebreos nos dice que no necesitamos otro mediador entre Dios y los hombres. Y que si Él mismo estuviera en la tierra, nos dice en el libro de Hebreos, ni Él mismo sería sacerdote. El pontífice máximo de nuestra fe es Jesucristo, no es el Papa de Roma. No existe otro pontífice sino Cristo. Él era el sacerdote. Oro, incienso y mirra. La mirra se utiliza para embalsamar a los muertos. De esta manera se decía de Jesús como Él iba a morir. Los primeros gentiles que se acercaron al nacimiento de Cristo fueron esos magos. Pero aquí vemos a otros gentiles. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Versículo 23. Jesús les respondió a estos gentiles: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dos palabras de suma importancia en el contexto: la hora y la gloria. La hora y la gloria. Y vamos a empezar a discernir a qué hora se refiere al Señor Jesucristo. La palabra hora en griego tiene el sentido también de momento de crisis. Una hora no solamente son 24 minutos. ¿24 minutos tiene una hora? Vale, ¿cuántos minutos? 60. Ahora he pillado vuestra atención. No eran 60 minutos, era un momento, a veces un espacio de tiempo, a veces un intervalo de tiempo, a veces un chasquido de los dedos en el tiempo. Era un instante, un tiempo de crisis. Esa es la hora que Cristo está refiriéndose aquí, en este pasaje, en el contexto que hemos leído.
¿Y a qué hora se refiere? La hora para la cual Él había venido. De hecho, versículo 27, enlazando, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. ¿A qué hora se refiere el Señor Jesucristo? Cristo vino a morir. Ese era su objetivo en la vida. Su función, su meta, su objetivo era la cruz del Gólgota. Morir como sacrificio por los pecados de la humanidad. Morir como salvador de la humanidad. Da su vida para rescatarnos. Y eso es difícil de entender. Porque lo primero que debemos pensar ¿era esto necesario? ¿Era necesario que Jesús muriera? ¿No podía haberlo hecho de otra manera Dios para salvarnos? ¿No lo habéis pensado nunca? ¿No hubiera habido otro plan? ¿Qué plan de salvación hubieras desarrollado tú? Hablando de cine, algunas de las películas que veo ahí, es interesante porque siempre hay un redentor que salva al mundo entero, ¿verdad? A lo mejor está lleno todo de zombies y hay uno que salva a toda la humanidad de los zombies. Menos mal, un mundo de zombies. Había una película hace tiempo se llamaba Armagedón. Y hay que tiene que ir a destruir, os cuento la película ahora, pero tiene que destruir un meteorito que viene y gracias a él que se sacrifica para salvar a la humanidad. Es interesante, ¿eh? Que se llama El Camino del Héroe. Esto me lo sé porque he hecho un cursillo últimamente. El Camino del Héroe. La manera en que el héroe tiene de salvar a la humanidad y volver victorioso. Jesús podría haber hecho algo así. Podría haber establecido ahí el reino. Le hubiera dado una paliza a los romanos. A todos se le hubieran caído los cascos. Como Asterix y Obelix, ¿verdad? Todos los romanos, ¡bum!, destruidos. Dios podría haber hecho algo así. Podría haber hecho un clic con sus dedos y establecer el reino. Y ahora estaríamos, no sé, diferentes. No habría contaminación, no habría enfermedades. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Sabes ¿Quieres saber la respuesta? Apúntalo si estás tomando notas. Esta es mi respuesta. No lo sé. Hay cosas que no sabemos. Y justamente esta es ¿por qué Jesús no hizo otra cosa? No lo sé, exceptuando lo que la Biblia me dice, eso sí sé. Y lo que la Biblia me dice es que el plan de salvación incluía la muerte del Hijo de Dios para salvar a la humanidad. Versículo 24. De cierto os digo, de verdad os digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es la respuesta de Cristo. Era necesario que alguien muriera, que el juicio cayera sobre la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios mismo lo dijo desde el momento en que creó al hombre, Adama, la palabra en hebreo que quiere decir tierra o rojo, sacado del barro, varón, hombre. En ese momento en que él y Eva pecaron, se inició una maldición sobre este mundo. Porque la Biblia dice que la desobediencia a Dios es maldición, paga del pecado. El salario del pecado, es la palabra paga, quiere decir el salario, es muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es que alguien ocupe mi lugar y muera por mí. La palabra muerte quiere decir separación. Por eso cuando alguien se muere es que su cuerpo se separa de su espíritu. Y el cuerpo queda aquí. Y bueno, no os explico, ya sabéis lo que pasa con el cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu va a la presencia de Dios.
era necesario que para evitar esa separación entre Dios y el hombre, Jesús sufriera esa muerte física. Porque hay una segunda muerte, y es la muerte espiritual. La separación entre Dios y el hombre. Era necesario que alguien muriera tomando el lugar del hombre. Y por eso se diseñó ese plan. Algunos teólogos hablan de lo que llaman el pacto eterno o el pacto de gracia. La Biblia no nos dice nada de este pacto, pero lo suponemos, podemos imaginar que antes de la creación del mundo, sabiendo Dios en su infinita sabiduría y omnisciencia, todo lo sabe, que el hombre iba a caer en pecado. Entre el Padre y el Hijo se desarrolló y se diseñó un plan, una estrategia de salvación. El Hijo sería hombre y moriría. Es como si tú y yo nos convirtiéramos en hormiga para salvar a las hormigas. Es lo que hizo Dios. Él murió como enano. Él vino a dar su vida en rescate. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida para salvar. De hecho, el versículo 47, y lo hemos leído, he hecho toda una lectura, pero el versículo 47, hablando Jesús al Padre, al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esas palabras las he marcado en mi Biblia. Cristo vino a salvar al mundo. Ahora, leed lo que la Biblia dice. Él vino a salvar al mundo. De hecho, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, bien conocido, muchos lo podéis repetir de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo no creo que Jesús muriera solamente por un grupito de personas llamados elegidos. Y la Biblia nos dice que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. No confundamos las cosas. Pero su muerte expiatoria en la cruz del Gólgota fue para pagar al Padre. La redención fue para pagar al Padre. No se le pagó al diablo, no era ese el propósito de la muerte de Cristo. Sino fue para satisfacer la justa ira de Dios en cuanto al pecado. Y esa ira tenía que ser totalmente para todo el mundo. Ahora me dirás, ¿entonces quiere decir que todo el mundo va al cielo? No, no es lo que enseña la Biblia. De hecho, lo que enseña la Biblia es que el hombre es incapaz de ser salvo. No hay en él el poder, la sabiduría, la opción tan siquiera de poder hacer algo para ser salvo. Está totalmente inutilizado. ¿Qué puede hacer una persona muerta? Nada. Así nuestra habilidad para ser salvos no existe. Pero Dios en su infinita misericordia ha llamado, ha mencionado como en la cruz del Gólgota hay perdón de los pecados para todo aquel que quiera venir, que venga. Eso es lo que la Biblia dice. Y todo aquel que quiera creer, que crea. Esto es lo que la Biblia dice. Y todo el que quiera confesar el nombre de Jesucristo será salvo. La salvación es de Dios. Las almas son de Dios. Y la invitación es totalmente de Dios. La muerte de Cristo fue para el mundo. Pero veremos cómo el mundo le ha rechazado. De hecho, en Juan, unos capítulos más adelante, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad, exousia en griego, para ser llamados hijos de Dios. Amigo mío que me escuchas hoy, algunos querían ver a Jesús y le buscaron, y otros le rechazaron. Y es interesante que en el versículo 38 en adelante, Juan tomará por la inspiración del Espíritu Santo las palabras del Antiguo Testamento en el capítulo de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dirá ese versículo. ¿A quién me he revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dice Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Qué está diciendo estos versículos? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, esto viene del versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dios invita a todo hombre que crea. Dios viene a este mundo para rescatar al mundo, pero no todos creen. A pesar de las señales. Siempre he dicho que la apologética, y los que habéis estado en el Instituto Bíblico, habéis estado en nuestras clases de apologética cristiana, la apologética cierra la boca del incrédulo. El estudio de apologética son las evidencias, las pruebas que el cristianismo es cierto. Las evidencias de que la Biblia es cierta. Las evidencias de que la resurrección es cierta. La palabra apología quiere decir defensa de. Cuando se habla de apología del terrorismo, seguro habéis escuchado por las noticias, es condenado porque es una defensa del terrorismo. Ahora, la palabra apologética, en otros campos, sobre todo universitarios, y en el campo de la teología, quiere decir defensa de una postura, defensa del cristianismo. Y la defensa del cristianismo nos lleva a una autoridad histórica, crítica, literaria, que nos muestra la veracidad de lo que creemos. Muy bien, ahora que ya tenéis toda la información aquí, sin duda alguna, Jesús ha resucitado. No hay duda alguna porque las evidencias, los testigos oculares, las pruebas documentales, lo manifiestan, lo prueban. Muy bien, la Biblia es real, es un libro real, no es una falsificación, porque las pruebas literarias, el criticismo textual, lo prueba. Muy bien, ya tienes la evidencia, pero esto no te salva. Porque a pesar de las señales, nos dice este versículo, muchos no creían en él. Muchos no creían en él. Qué triste, ¿verdad? Que haber estado tan cerca de Jesús, no haber creído en él. Yo sé, yo no tengo todas las respuestas. Antes os he dicho, tomad apuntes, no lo sé. Vale, yo no tengo todas las respuestas. No puedo engañar a los que me escuchan. Hay cosas que de verdad yo no sé. Pero creo que ese Dios que me ama es un Dios que no me engaña. Me vais a entender fácilmente. Voy a poner un ejemplo muy humano, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos estado casados 28 años ya. Y por años nos hemos amado, hemos confiado. Y cuando ella me dice algo, aparte de lavar los platos y esas cosas, pero cuando ella me dice algo, yo sé que me lo dice porque me ama. Tengo confianza, no creo que me engañe. De hecho, ¿qué es lo que destroza un matrimonio? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿La desconfianza? Eso termina rompiendo la relación. Yo no creo que Dios me engañe. Y aunque no entiendo todo, creo que lo que Él dice me es suficiente. Si Él dice, cree en mí, tienes la vida eterna, yo pienso, está bien, creo en ti. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más, cree, está bien. Confiesa tus pecados. Sí, soy un pecador, es que lo soy. Es que vosotros me conocéis, ¿verdad que sí? No habéis visto nada de lo malo que sois. No habéis visto nada. Soy perverso, soy malo. De verdad. Porque eso es mi corazón. Y aún así Dios me ama. Y Dios ha muerto por mí, yo lo creo. Y me dice, vas a tener vida eterna. Y yo respondo, ¿y eso qué es? Porque todos pensamos cuándo me voy a morir. No lo pensamos porque nos desesperaríamos.
pero sabemos que esa es la realidad de la vida. Y de repente la vida eterna, no puedo entenderlo, pero está bien, lo creo. No necesito pruebas, lo que necesito es la convicción, la seguridad. Y por eso la pregunta que Dios hace, Señor, Adonai en el Antiguo Testamento, Yahweh en hebreo, Jehová, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muy pocos, Muy pocos. Muy pocos creen, y el problema no está aquí en el cerebro, está en el corazón. Está en el corazón. Amados míos, por eso es el Espíritu Santo quien tiene que convencer al mundo de pecado y al pecador de pecado. Porque nosotros no nos entra. Tiene que intervenir Dios mismo para que podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de nuestra salvación. Es un llamado que no pensemos que es irresistible, en el sentido de que yo no lo puedo resistir, porque la Biblia dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y la Biblia dice, no queréis venir a mí para tener vida. Así que sin duda alguna el hombre resiste a Dios. Y sin duda alguna el hombre resiste el llamado divino. Y sin duda alguna el hombre rechaza la invitación que Dios da. Pero cuando hablamos de ese llamado, puedo más decir que es un llamado efectual. Esto es en inglés, me vas a disculpar mi castellano esta mañana. ¿Qué es efectivo? ¿Qué es efectivo? Es decir, cuando Dios te invita y tú aceptas su invitación por fe, efectúa en ti el plan que Él tenía. Es efectivo. No te quedas a medias. Su llamado a la invitación es real. Pero cuando lo rechazas, hay algo aquí que hemos leído que asusta. Versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amados míos, una vez más, predico lo que la Biblia enseña. Cuando una persona rechaza a Cristo y cierra su corazón, hay un riesgo grande que Dios le entregue su propia ceguera. El mismo sol que derrita la cera endurece el barro. La misma justicia de Dios que salva al pecador y lo convierte en hijo por gracia. Esa misma justicia envía juicio sobre aquel que le niega, le rechaza y se aparta de él, y por lo tanto es cegado, endurecido. Dios endureció el corazón de Faraón, después que por varias veces la Biblia dice, Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón. A la de una, Faraón endureció su corazón. A la de dos, Faraón endureció su corazón. A la de tres, Faraón endureció su corazón. Y leemos en la Biblia, y Dios endureció su corazón. Así un alma que endurece su corazón, una, y dos, y tres, llega a un punto en que Dios mismo endurece su corazón. Y ya no puede ver. La Biblia dice, en tu luz veremos luz. En tu luz veremos luz. Pero cuando uno rechaza la luz que Dios da, lo único que espera es profundas tinieblas. Y qué triste es. Bueno, más triste es lo que sigue, y hemos leído la actitud de algunos gobernantes en el versículo 42, 43. ¡Oh, qué triste es leer esto! ¡Qué triste, qué triste! Algunos creían, pero no lo decían. No, lo decían. No sea que alguien se entere. Yo sé que aquí en el pueblo de Castelbisbal, en este pueblo, cuando apenas había 3.500 habitantes, ahora son unos 12.000, y aún hoy en día hay gente que antes de cruzar la puerta de este local, mira alrededor, que nadie lo vea, no sea que los vecinos se enteren que estoy viniendo aquí a la iglesia protestante. ¿Y qué van a decir? Y a veces yo bromeo, digo que no somos protestantes, que somos bautistas, que son... No, los voy a liar más todavía. Que no somos protestantes, que somos cristianos. Que nadie se entere. Nicodemo vino a Jesús de noche
para que nadie le viera. Uy, sí, sí. Está bien. Si eres de Cristo, vas a ser desechado, despreciado, igual que fue el maestro. Se van a burlar de ti, te van a llamar todo tipo de oprobio, de nombres y de cosas raras. De hecho, el nombre Christianus, en latín, en griego, quiere decir pequeño Cristo, era un apodo. Estos nazarenos, otro apodo. Otro, me gusta la gente del camino. A veces he estado a punto de poner ahí en el rótulo de la iglesia, en vez de poner iglesia evangélica, iba a poner iglesia de la gente del camino. Pero a lo mejor confundía. Pero es la idea, ¿verdad? Algo no se ha de alcanzar. Debo terminar ya el mensaje por el tiempo de esta mañana, pero quiero terminar con esta idea que se va repitiendo a lo largo de todo el capítulo. Cuando Jesús, en el versículo 23, dice: ha venido la hora de su muerte, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Habéis notado esa palabra? Fijad también más adelante, hablando, mejor me ponga las gafas porque estoy enfocando mal. En el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma, y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado la hora. Padre, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. ¿Habéis visto esto? Padre, glorifica tu nombre. ¡Qué tremendo! Cuando la voz del cielo respondió entonces: lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. ¡Qué tremenda lección! ¡Qué tremenda lección! Porque el capítulo 12 empieza una serie de capítulos que muestra la gloria de Dios. Si leemos los capítulos 12 al 17, sucesivamente, uno detrás de otro, vamos a ver una tipología extraordinaria. La tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Recordad el tabernáculo? Recordad que entrabais por una puerta de color amplia, porque la invitación es para todo el mundo. Y entrabais y lo primero que encontrabais era el altar de bronce en ese tabernáculo antiguo. El bronce en la Biblia representa el juicio. En aquel altar de bronce era donde se sacrificaban los corderos y los becerros, sacrificio de juicio sobre Dios. Pero más adelante encontramos el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo es donde se encuentra la luz, el candelabro. El lugar santísimo es donde se encuentra el arca, la gloria de Dios representada en el Shekinah. Era esa columna de fuego por la noche, esa columna de humo por el día. Aquí, en este Evangelio de Juan, encontramos el mismo orden. El capítulo 12, Cristo habla de su muerte. Cristo habla del sacrificio, igual que el altar de bronce del holocausto, una figura de la cruz. Pero el paso siguiente, entre el altar y el lugar santísimo, hay una fuente de lavacro, de lavarse. En Éxodo 30, lo podéis leer más tarde. Eso es el capítulo 13. ¿Sabéis lo que pasó en Juan capítulo 13, verdad? Jesús se ciñó una toalla y limpió los pies de sus discípulos. Más adelante, capítulo 14, la gran oración sacerdotal de Cristo. Hasta el capítulo 16, el sacerdote intercediendo por el pecador. Y por último, entrando en ese lugar donde está el arca. Los últimos capítulos de Juan, el Cordero siendo puesto en el arca y siendo sacrificado. Juan es una representación de ese tabernáculo. Ahora, para terminar, Cristo vino a este mundo para morir por ti. Cristo fue glorificado por el Padre. Y Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres verlo? La respuesta está en ti. Vamos a orar. Señor, acepta nuestra humilde oración pidiéndote que todos veamos a Jesús
en esta mañana. Que podamos contemplar la hermosura de su carácter, de su persona, de su ser. Y Señor, te amemos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie y a pedir a la pianista si puede ayudarnos.